Hola, soy Diana Hidalgo y esto es Fluir con el Caos. Bienvenida, Catalina. Un placer, querida. Tenía unas ganas tremendas de esta conversación contigo. Ay, yo, me apetece todo. Me hace muchísima ilusión que estés, muchísima ilusión el tema, muchísima ilusión también saber más de ti, claro. Porque fuera de conocernos hoy aquí, no nos hemos tomado un café antes. Es verdad, ¿eh? Además, fíjate qué bonito. O sea, que nuestra presentación sea esta conversación juntas y luego ya a partir de ahí ya verás. Es la primera vez. Pues de muchas. A mí me gusta, más que os presentéis vosotros, hacer una mini presentación. Ah, me encanta. Pero voy a hacer la mini porque tú tienes un currículum que podríamos estar simplemente este rato haciendo una presentación tuya. Es que son muchos años haciendo muchas cosas, entonces por eso, pero sí, estoy encantada. Maravilla. A mí me gustaría empezar presentándote por tu pasión. Y tu pasión es mostrarle al mundo que aprender a cuidar el cerebro es posible y que el cerebro tiene muchísimas más capacidades y posibilidades de lo que nosotros creemos. Cierto. Fantástico. Además es que qué bonito es que podamos decir eso y que la gente nos escuche. Sí. Porque esto es algo que yo llevo tantos años diciendo y a pesar de las paredes, de los muros, de los noes por todas partes, digo, bueno, en algún momento llegará que esto realmente resonará y la gente diga, pues ahora sí quiero saber, ¿no? Claro. Entonces, por eso es algo que ha sido de siempre y será hasta el día que me muera, vamos. Ha sido un bonito viaje, seguro que tú fluir con el caos. Pero total. No. A diario. No te ha faltado ser experta en esto. Absolutamente. Porque, claro, dices muchos años, claro, llevas más de 20 años revolucionando el concepto del cuidado del cerebro. Porque tú eres escritora, conferenciante y divulgadora y eres terapeuta ocupacional, sí. Experta en estimulación cognitiva y entrenamiento cerebral. Eso es. Espero que esto lo podamos mejorar. No te preocupes nada. Me ha llamado mucho la atención que tienes dos métodos. El método Hoffman y el método de entrenamiento mental neurofitness. Exacto. Que es el que me he hecho yo un poquito... Es claro, la metodología Hoffman está muy centrada en longevidad, en el mundo senior. Es un campo que yo quise investigar. Bueno, es que en el fondo cuando te gusta la estimulación cognitiva, como a mí, quieres investigarlo todo y quieres trabajar en todas las áreas, ¿no? Entonces vi dos claras vertientes. Una, el mundo senior, que es que la etiqueta de que no puedes hacer nada porque tienes más años es ridícula. Entonces es una metodología muy clínica donde enseño a profesionales sanitarios, fisios, médicos, psicólogos, enfermeros, nutricionistas, auxiliares de clínica, todo el equipo que se forma en geriatría a tener una metodología que les ayude a tener un poco de orden, tanto en plan de actividades, de trabajo, en todo, ¿no? Entonces ese fue un método que investigué mucho, trabajé y está implantado en muchísimos sitios a lo largo del mundo. Eso es un orgullo para mí. Y me di cuenta de que, claro, que yo misma no podía estar negando lo que yo creía. Si ya tenía un foco claro en el mundo senior, ¿cómo no iba a enseñarle al mundo el cerebro en general, la estimulación cognitiva desde un bebito, pasando por un niño a un adulto? Entonces ahí es donde desarrollé también el método neurofitness, ¿no? Qué para interesante. estar todo como muy completo. Sí. Qué interesante, cómo me gusta, porque además, claro, yo me voy directamente también a la parte de mis padres, Claro. a lo importante que es seguir estimulando el cerebro y no dejarlo, que, como decías tú, ¿no? Algunos sinapsis, pues... Que ya está, que está no hay nada más que hacer. Eso es. Y todo el proceso también, por ejemplo, que yo en Neurofitness ahora trabajo tanto de las jubilaciones tan jóvenes. ¿Sabes? Es que ten en cuenta que 60 años es que es jovencísimo. Es que tienes 40 años de vida por delante, es toda una vida, ¿no? Entonces hay personas que tienen mucha hambre, ¿no? Y que les encanta seguir aprendiendo y quieren cambiar y entonces van a aprovechar. Pero hay otras que dicen, bueno, es un momento de descanso y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, me parece genial que descanses, pero no estés inactivo, ¿no? Yo seré de las de no parar. Yo también. Soy un terremoto. Entonces tienes tus dos métodos, luego además tienes como más de 10 libros, aquí tenemos 3, de neurofitness, luego también siempre joven con el método Hoffman, que justo viene alineado a lo que estabas diciendo y me parece como esencial, ¿no? Que la gente también lo sepa, que se puede seguir trabajando esa neuroplasticidad del cerebro. Yo cuando lo descubrí simplemente aluciné.
Es brutal, ¿verdad? Comprobar en ti mismo, ¿no? Cómo cambian las cosas, cómo ves la realidad de otra manera, cómo puedes sentir y pensar de otra manera y estar en el mundo desde otra mirada. Totalmente. Y cómo eres tú el motor de todo ello. Yo creo que no hay cosa más impresionante en la vida que te logres dar cuenta que eres tú el motor de tu propio cambio, eres tú. Y tú siempre lo vuelcas todo en el exterior, ¿no? Tengo que tener el ambiente adecuado, tengo que tener la ayuda adecuada, tengo que tener el apoyo adecuado. Siempre, siempre, siempre. No te digo que no te ayude tener herramientas y gente que te ayude y te guíe como nosotras hacemos, ¿no? Pero es que tú tienes que querer. Exacto. Entonces, cuando tú dices, vale, quiero hacerlo, no sé cómo, tengo que pedir ayuda, no tengo el conocimiento, fenomenal, pero quiero hacerlo. Ahí te comes el mundo. Sí. La problemática es cuando no, esto es imposible, no lo voy a conseguir nunca, esto no lo voy a hacer. Ahí es donde dices, si tú me estás diciendo que no constantemente... Claro, es que tu cerebro se lo cree. Total. Y solamente vas a ver evidencias de esto. Sí. Entonces, claro, sí, aunque tú no tengas las herramientas para ello, pero que sepas que sí es posible, Eso es. Y luego ya encontrarás el cómo. ¿Cómo? Exactamente. Y sobre todo si ahora nos están viendo y escuchando y estás diciendo, de verdad que te prometo, porque me ha pasado un montón, Cata, no sé cómo hacerlo, no siento que pueda, no tengo fuerzas, lo estoy pasando muy mal, estoy en ese rollo de pensamiento negativo, y no sé cómo hacer, pero ya me estás diciendo que no sabes cómo hacer, ya hay intención. Claro. Y yo siempre digo, ya has dado un súper paso. Porque en vez de eso me podrías decir, es que me tengo que aguantar, es la vida que me ha tocado vivir y esto es lo que hay. Es lo que hay. La gran frase. Vamos a ir cogiendo esos pequeños momentos en los que sabemos dentro de nosotros que hay algo que queremos cambiar, aunque no sepamos cómo y nos cueste, pero ese es el primer gancho. Y ahí es donde, por eso me encanta poner al servicio tantísimo contenido para que no me digas que no. Empieza a escuchar un poquito, empieza a averiguar que hay cosas diferentes, entonces ahí es cuando dices, venga, eso estoy Sobre dispuesta. todo porque si ves que otras personas pueden hacerlo, Sí. ¿por qué tú vas a ser diferente? Y en situaciones Sí, fisiológicamente tremendas, somos muy parecidos en muchas cosas, aunque luego sí. haya genéticamente otras que Sí, nos pero todos diferencien. tenemos neuroplasticidad en nuestro cerebro, todos tenemos la neurogénesis activa, o sea, quiero decirte... Todos podemos trabajarlo. Y hay muchas herramientas diferentes. Muchas. A mí me ha encantado escuchar muchos de los testimonios que hay en tus libros. Qué bonito, sí. Me ha parecido apasionante. Y sobre todo, pero a mí me gustaría empezar un poco sabiendo qué fue lo que a ti te inspiró hace ya 20 pocos años. Pues además desde pequeña, fíjate. ¿Qué te inspiró a ti para empezar a estudiar el cerebro? Pues mira, analizándolo mucho, porque lo he pensado un montón, porque es una pasión impresionante, y creo que el origen fue cuando yo era chiquitita, tendría como unos 11 años o así, y una profe en el cole delante de mi madre nos reunió a las dos y le dijo a mi madre que yo no podía estar en ese cole, que yo tenía que ir a un cole de necesidades especiales y que no podía estar ahí porque era borderline, ¿no? Entonces, claro, eso en un colegio te pone la etiqueta de tonta. Total, claro. ¿No? Y los niños son muy crueles, además. Entonces, me acuerdo perfectamente de ese sentimiento de decir, hola, ¿soy tonta? O sea, eso significa que no puedo hacer las cosas como los demás, porque yo no me consideraba así hasta ese momento, ¿no? Había algunas cosas que me puedan costar un poco más y otras menos, unas que me interesaban más y otras menos. Yo creo que es más eso. Yo recuerdo a mi madre diciendo, ¿pero qué me está contando? O sea, a mi hija no le pasa nada, yo sabría perfectamente, porque lo sabría ver, no la voy a cambiar de colegio, ¿no? Entonces, eso fue un momento para mí durísimo, porque yo venía de hablar otro idioma. Yo de pequeñita, yo nací en México, pero estudié, mis primeros años estaban en Estados Unidos, entonces mi idioma era el inglés principalmente. Luego vine a España muy pequeña y con 4 o 5 años te enseñan español para que entres en el cole. Ya era todo raro, ¿sabes? Sí. Te costaba mucho adaptarte. Ya tenías retos. Sí, era una niña grandota, pues como soy ahora, versus el perfil español, pequeñita, delgadita, finita. Entonces, yo era un poco el patito feo ya de por sí, que ahora lo llaman bullying, pero todos cuando hemos vivido esas situaciones. Entonces, para mí las injusticias empezaron a ser algo muy impactante desde muy pequeña. Muy pronto. Maduré mucho, ¿no? Y pensé, ¿por qué me están poniendo una etiqueta de nada? O sea, da igual que sea alta, gordita, rubia, morena, ¿qué más da? O sea, ¿por qué me tienen que etiquetar? Y a lo largo de toda mi infancia y mi adolescencia me fijaba mucho en las faltas de respeto, en no entender, ¿no?
y veía que había muchísimas. O sea, y qué malo cuando te ponen una etiqueta y aparece que en ese entorno ya no puedes salir de esa etiqueta. Y que tú te lo crees. Claro, eso es lo peor. Que ahí es donde yo me daba cuenta que yo me lo creía. Entonces, cuando yo ya tenía que decidir que quería estudiar en la universidad, dije, pues no sé qué quiero estudiar, porque no teníamos las facilidades como ahora de conocer tantísimas carreras, ¿no? Y tanto. No había neuropsicología, que yo creo que lo hubiera hecho seguro. Entonces, bueno, empecé estudiando medicina pensando que mi vocación de servicio era ser médico, y me encantó porque Pamplona, Navarra, para mí fue un brutal lo que yo aprendí, pero me di cuenta que me faltaba algo, que no era... que sí hubiera sido muy buen médico, lo creo, seguro, porque me gusta mucho ayudar a los demás, pero que a mí me apetecía entrenar, rehabilitar, trabajar codo con codo, poner retos, ejercicios, pues algo que no me podía dar la posibilidad siendo neuróloga, psiquiatra o geriatra, porque pero era una de las tres. Pero qué bueno que lo tuvieses tan claro, ¿no? Esa parte intuitiva difícil, tuya que te gritaba un poquito. Sí, fue muy difícil tomar una decisión por lo mismo, por los clichés. Claro. Porque tú eres pues una niña que decía en borderline que consigue entrar en Pamplona, que es un examen complicadísimo y te aceptan, y para mí era wow, estudiando medicina, como qué pasada, qué orgullo, y de repente dices que lo dejas, ¿no? Cuando llevas 3 años ahí. O sea, fue una lucha. Te entiendo, porque yo también dejé la ingeniería. Tú también, Te ¿no? entiendo. Y fue difícil, fueron momentos duros para mí, pero también muy pasionales por otro lado, porque dije, es que yo sé que mi lugar está en un sitio en el que yo necesito una formación para poder hacer lo que quiero. Y ahí descubrí, gracias a mi familia americana, la terapia ocupacional, que en Estados Unidos no tiene nada que ver a lo que es en este país, que yo lucho y lucho y lucho para que cambiemos un poco esa parte, porque es una carrera muy importante, es rehabilitación cognitiva. Al final es como el fisio te entrena el cuerpo, sí, pues ahí te entrenan el cerebro, y además desde una manera muy bonita. Los terapeutas ocupacionales rehabilitamos mediante la actividad, ¿no? Entonces es una cosa preciosa, y puedes luego especializarte pues en niños, en mi caso estimulación cognitiva, en daño cerebral, en lo que tú quieras. Claro, es que sobre todo se es como desconoce tanto. Yo creo que todos tendríamos que tener una parte de curiosidad, de entender cómo funcionamos, y para entender cómo funcionamos es esencial entender el cerebro. Sí, pero no era tan esencial antaño. No, claro, porque había otras prioridades, y eso como funciona bien, ¿no? Eso va en piloto automático. Y como no me duele, y como no me cuesta, y solo cuando de repente pues no puedo estudiar bien, o me pongo nervioso, o me bloqueo, o me hago mayor y tengo pérdidas de memoria. Exacto. O sea, sí, o cierto. Alguien no sigue más o menos la media, pues le etiquetan con algo y ya se cree, lo creen, y ya pues me quedo ahí, ya no hago nada, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que tú tienes un cerebro que sabe fluir con el caos de maravilla. Por eso mi primera pregunta, que es la única que tengo apuntada hoy, es ¿cómo sería un cerebro, o cómo es un cerebro que fluye con el caos? Pues mira, mi respuesta más clara es que nuestros cerebros constantemente fluyen en el caos. Porque tú ten en cuenta que el cerebro, o sea, no solo la masa encefálica que puedes ver ahí, ¿no? Son 86.000 millones de neuronas realizando sinapsis neuronales de manera constante en milisegundos, ¿no? Y tienes un procesamiento de información, de pensamientos, que son caóticos la gran mayoría de las veces, a menos de que sepas ordenarlos, que sepas, pues muchas de las cosas que yo hago en Neurofitness, enseñar a trabajar esos pensamientos, tú estás en caos constante. ¿Quieres decir algo, hacer algo, y tienes el pepito grillo? No lo vas a decir. ¿Quieres pensar en algo, te hace ilusión algo, y de repente algo te lo tapa? O sea, estás todo el rato luchando contigo mismo todo el tiempo. Sí, que en vez de remar a favor, muchas veces va en contra. Somos yo muchas veces digo, enemigos, el cerebro, muchas veces miente. Sobre todo cuando no va a favor. Tú no te lo creas, tú ponte un interrogante. Y a partir de ahí, qué interesante que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo ahora, gracias a la neurociencia, pues hay evidencias de por qué otras cosas, otras metodologías funcionan. A mí eso me encanta. La importancia de hacer buenas preguntas, la importancia de las visualizaciones de ciertos ejercicios, que los hay en tus libros, que además lo explicas de maravilla, ¿no? Cómo trabajas un hemisferio, el otro hemisferio, cómo creas neuroplasticidad, cómo creas nuevas conexiones. Sí. Y me fascina. ¿Sabes lo que he pensado mucho? Y es muy bonito que saques este tema a colación, porque como yo toda la vida he estado luchando a contracorriente con todo lo que hacía, ¿no? Siendo el patito feo, pues desde el cole a todo lo que me ha ido pasando, diciendo, pero tú, ¿para qué haces esto? No entiendo nada, ¿por qué te dedicas a esto? Oveja negra total. Sí.
absoluta. Entonces, cuando yo he visto la posibilidad de explicar lo que hace la PNL, ciertas técnicas en el cerebro, lo que hace el coaching, ciertas técnicas en el cerebro, lo que hace, exacto, he dicho, pero es que yo puedo dar sentido, he estudiado tanto de esto. O sea, de verdad, soy un ratoncito de biblioteca a más no poder, pero muy orgullosa porque yo necesitaba entender de una manera muy profunda. ¿Qué pasaba? ¿Por qué funcionaba? Muy profunda. O sea, ten en cuenta, es verdad que la base que estudié en medicina me ha ayudado una barbaridad. Claro. Brutal, o sea, cómo te enseñan, cómo estudias, más luego todo lo que he hecho en la carrera en terapia, más luego todo lo que he ido estudiando yo aparte, ¿no? Pero yo quería entender las redes neuronales, quería entender cómo construíamos esas redes, cómo las podábamos, cómo el cerebro se iba adaptando, cómo don Santiago Ramón y Cajal, que para mí, de verdad, es que nunca dejaré de hablar de él porque me parece que poco se habla. Es una frase, ¿no?, que te marcó de él. Mucho, y hizo que yo dijera, tengo que demostrar esto que dijo, pero en la práctica real. ¿Cuál es la frase? Pues mira, somos los escultores de nuestro propio cerebro, que seguro que la escucháis, lo habéis escuchado mucho, pero lo que más me marcó no fue eso, sino fue lo que dijo después, si queremos. Lo que justamente con lo que hemos empezado. Mira, se me pone la carne de gallina. Entonces, para mí, cuando yo empecé a estudiarle, lo que a él le costó también lo mismo, sentirse escuchado. Él era lo mismo, un patito feo, súper debilucho, que él empezó a entrenar y a hacerse culturista para ganar más autoestima y tener fuerza. Tuvo que hacer un montón de investigaciones que no tenían nada que ver con lo que realmente quería porque nadie le hacía caso. O sea, hay tantas cosas que me apasionan de su historia desde lo más profundo y que consiguiera ser premio Nobel de Medicina, ¿no? Que es un orgullo tener un premio Nobel español, sí. O sea, es para mí brutal. Y luego que dejó ese pedazo de legado que dije, madre mía, pero esto es un interrogante como la copa de un pino. Yo me acuerdo cuando dije, yo quiero ser escultora de mi cerebro, ¿cómo que tengo que hacer? Y también vas a dejar un legado muy bonito. Ay, eso es un sueño que tengo. Bueno, por lo menos yo siempre digo que un granito sí que he empezado a hacer y por lo menos a sembrar, porque tú, ¿no? Además, no solamente con los libros y con tus charlas, sino que además tienes un club, haces meditaciones, sí. Creas sonido binaural. Sí, compongo música, sí. ¿Sabes? Súper bonito. O sea, hay un montón de recursos, sí. Como dices, que puedes empezar de menos a más, sí. Que no hace falta que ya... A veces la gente también, cuando está muy desesperada, quieren los remedios muy rápidos. Sí. Y es un proceso. La cosa va eso suave, como dices tú, de poquitos en poquitos. Claro, muchos poquitos hacen un muchito. Es que además, justamente por eso quise todo eso. A mí también me han criticado mucho, por poner tanto recurso gratuito. Y yo he dicho, mirar, es mi manera de ser. Es algo... Yo quiero que si alguien esté en un momento en el que diga, Cata, es que no tengo recursos, ¿no? Que realmente no los tenga. Porque es cierto, y esto te lo reconozco, que cuando das recursos gratuitos lo valoran menos. Ya. Eso es una realidad como una copa de un pino, ¿eh? O sea, y eso es cierto y es así. Entonces yo digo, mira, yo voy a hacer un mix, voy a hacer una parte en la que tú tienes un podcast con muchísimas temporadas, con una cantidad de contenido ahí que aprendes latín con el podcast. Tienes el club que te registras gratuitamente y recibes que si la música, que si el podcast, que si los miércoles una ficha para que entrenes, o sea, todo, las meditaciones, ahí tienes. Y luego puedes ir escalando. Te puedes meter en el club premium donde te mando retos todos los días. Puedes estar en la membresía donde me ves en clase todas las semanas. Luego tú ya vas, te compras los libros si quieres profundizar más, te formas conmigo si ya quieres. Entonces vamos escalando en la medida en la que tú quieras y te vayas comprometiendo. Cuidarte. Claro, porque nada pasa si nada haces. Ahí va. Nada cambia. Entonces lo primero que tienes que hacer es decir, o cuando vienen a veces clientes a sesiones, solamente porque vengas a sesión no va a ser el milagro de la varita mágica, sino que entre sesiones, esto es un proceso, tienes que ir haciendo cosas. Y además hay que ir pudiendo acompañar. Yo cuando me acuerdo el día que decidí mostrarle al mundo algo que era muy mío, que era la música, claro, porque todo el mundo conoce, y tú lo has dicho de manera bonita antes, ¿no? Quiero conocerte un poco más. Claro, tú me conoces, pues el cerebro, mi formación, tal... Pero luego, ¿cuáles son las pasiones de Cata, no? Claro. Entonces, bueno, pues las pasiones se ven también volcadas en mucho lo que hago, las meditaciones, evidentemente, y la música para mí es un motor de cambio tan importante. En momentos en los que estás más bajón, más alegre, en los momentos que necesitas más concentrarte, en cualquier momento. Y yo quería componer algo que fuera bueno para el cerebro, pero que estuviera clínicamente probado, o sea, que hubiera un porqué, ¿no? Una binaural puede ser una binaural que la escuchas de diferentes sitios, tal. No, yo en este caso dije, yo necesito algo que la persona que lo escuche
sepa que va a recibir un beneficio brutal en su cerebro. Entonces quise investigar las ondas cerebrales, las diferentes frecuencias de los hercios y cómo unía eso, ¿no? Cómo cada canción tiene unos hercios, tiene un tipo de música específica y la maravilla, Cata, me dicen, Cata, dime cuál tengo que escuchar hoy. Digo, ¿sabes lo bueno? Que cualquiera de las que escuches te van a hacer bien. Va a haber unas que te van a conectar brutal, otras que te van a hacer llorar, otras que te van a hacer... Es que la música es magia, ¿eh? Entonces es un proyecto muy bonito para mí, muy ilusionante, que me gusta muchísimo, que dedico cada vez más tiempo porque me importa mucho y porque estoy viendo que la gente lo puedes fusionarlo, además. Claro. Sí, porque por ejemplo, no nos enseñan a nada del cerebro. Ni en el colegio, ni en instituto, ni universidad. Para ti, ¿qué sería clave que todo el mundo supiese del cerebro? Lo primero de todo es que tengamos clarísimo que podemos llevar a nuestro cerebro donde nosotros queramos. Eso es bestialmente importante. Que tú puedes pilotarlo. Totalmente. Que no es tu cerebro el que te controle a ti. Yo muchas veces cojo a Ana en la mano, Ana es aquí mi cerebrito, y te hago la pregunta y te digo, ¿qué estoy haciendo? Yo sujeto a Ana, ¿verdad? Uh-huh. Ana no me está sujetando a mí, exacto, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero. Yo soy quien sujeta a mi Ana. No es Ana quien te sujeta a ti, que normalmente es lo que pasa. Los pensamientos que tú tienes, los sentimientos que tú tienes, te llevan a la vida que tú llevas. No, esto tengo que hacer. Y no paras a ser tú quien toma el control y paras y piensas. Uh-huh. Para y piensa. Uh-huh. Fíjate, solo esto, para y piensa. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te encuentras? Para y piensa. Sí. Que me encuentro horrible, tengo un montón de pensamientos, tengo un montón de sentimientos. Para, ¿de dónde vienen? ¿Por qué los tienes? ¿No? Escúchalos. Exactamente. Y ese momento en el que vivimos en Neurofitness se llama el pensamiento horizontal. Me encanta, pensamiento horizontal y vertical. El vertical. El pensamiento horizontal es lo que nos han enseñado desde que somos chiquititos. Que nos comparamos con todo el mundo, que estamos viendo si este es más alto que yo, si este saca más notas que yo, porque me grita, porque me habla mal. Y ahora comparado con el mundo. Bueno, y ahora comparado y encima con las redes sociales. Porque antes sociales. era solo con tu clase, con tus vecinos, con tus amigos del barrio o con tus amigos de veraneo. Ahora es todo el mundo. Sí, y eso es un problemón, porque en el fondo, fíjate todo lo que ha habido con el tema de los filtros, en el fondo tú siempre vas a ver a alguien mucho mejor que tú, da igual. ¿Cómo? Tu cerebro te va a tender a yo quiero eso, yo no tengo eso, ¿sabes? Estás viendo todo lo que te rodea, cómo te impacta a ti, te genera. Es que es muy fuerte lo que te voy a decir. Los pensamientos y los sentimientos en base a lo que tú te estás comparando con el resto. Y que pasa de manera inconsciente. Claro, no te das también cuenta. Muchas veces que le digo a la gente, no veas tantas cosas. O sea, no te metas tanta información en tu cerebro, selecciona, sé súper egoísta con la información que metes a tu cerebro, incluso con la gente con la que te juntas, con las conversaciones que tienes. Tú no sabes después cómo tu cerebro va a procesar y y cómo lo va a dejar. Tiene un montón de información subconsciente en que el se está inconsciente. Almacenando, claro que sí. Además, eso que estás diciendo es importantísimo. Yo hago siempre esta pregunta, es, ¿de verdad, literal, te dedicas unos minutos al día a ti? A simplemente estar con una infusión que te guste, mirando un paisaje por la ventana, dándote un mini paseo donde realmente estés conectado contigo, no estés pensando en las 200 cosas mientras escuchas no sé qué, no. Esto lo tenemos que hacer. Mientras hablas por teléfono, mientras... No, todos los días, unos minutos. Sí. ¿Sabes? A mí eso es algo como que también integré, como que medio obligo, ¿vale? A mis clientes a que, oye, ¿puedes sacar 15 minutos en el día para ti? Para respirar. Totalmente. Para conectar contigo, para escribir. Qué importante es escribir. Para mí es absolutamente mágico. O sea, es brutal. Qué importante es escribir. Es brutal. O sea, es una manera que le dices al cerebro, y por eso yo recalco mucho la escritura a mano y en hoja blanca, si es posible, todavía mejor. Decirle, esto no lo necesito. Cuando quieres liberar un pensamiento o cuando quieres reforzar algo, creo en ello al 200%, ¿no? La importancia de vaciar y de crear a través de la escritura. Además es que es coordinación óculo-manual, son estructuras del cerebro diferentes las que se ponen en marcha cuando lo haces, pones el foco de atención, que lo es todo, la atención, que no sabemos trabajarlo bien. Estamos en ese momento para nosotros diciendo, ¿qué necesito, no?
que necesito construir o liberar, soltar, básico. Y me alegro mucho que lo hagas porque es que para mí es una de las herramientas más potentes. Yo empecé mucho sin saber que era tan bestia escribir en un momento en el que estaba como con un exceso de información interna maravilloso. Mucho, sí. También por muchas fases de mi vida que pasaba empecé a contar, pero como solo lo voy a leer yo, pues te quitas también presión. Hombre, claro. Digo, total, esto lo leo solo yo. Pues me puse a escribir desde donde yo quise, a contar un poco mis fases, mis crisis, mis caos, cómo fluyo, cómo no, cuando sí, cuando no. Lo que aprendo también cuando estudio algunas metodologías nuevas, sesiones incluso que me hacen a mí, sesiones con clientes, la vida, ¿no? Los distintos cambios. Y es que de repente encuentras una calma mental. Yo no podría estar sin escribir, si te digo la verdad. Y eso es algo que, por ejemplo, en los niños, yo les pido mucho a los profes, a los papis, que lo fomenten. Porque ahora, claro, no tienen prácticamente nada para escribir a mano. Y sobre todo en papel. Lo hacen todo, tablets, ordenadores, en el teléfono. Entonces, que fomentemos que esa escritura, por muchos procesos, tanto cognitivos como de desarrollo, que escriban cartas, que escriban, que hagan resúmenes como hacíamos antaño nosotras. O sea, fomentarlo. Y a los adultos ya ni te cuento, porque te miran como que yo, que escriba, ¿qué? Bueno, y no dejar también de dibujar. Ah, sí. Que me encantó también cuando la pintura y los colores. Mucho, sí, Qué importante, sí. El hemisferio derecho está más asociado a unos colores, el izquierdo a otros, eso. Y me encantó el blanco y el negro. Dije, ahora cuando haga dibujar a mis clientes en las sesiones grupales, ya aparte hace poco tuve una, y entonces cuando lo estaba leyendo dije, tiene todo el sentido. Es brutal. A mí me encanta, me fascina y hago un montón de técnicas de dibujo, tanto consciente como subconsciente. Luego ayuda a interpretar esos dibujos. Información que la gente no se atreve a decir sale a través de eso. Es maravilloso. Es lo que tú decías antes. Es que es un mundo tan bonito, es apasionante, tan desconocido y que está al alcance de cualquier persona. Yo he querido que cualquier persona aprenda de ello. Para mí era vital. Si tú tienes formación sanitaria te va a venir increíble porque te va a reforzar y vas a aprender cosas complementarias. Pero si no sabes nada, de cero vas a aprender muchísimo. Yo en mis formaciones, en los cursos, me hace mucha gracia, pero tengo muchos psicólogos que me dicen, Cata, es que he aprendido contigo lo que más que en 4 o 5 años de carrera. Y digo, bueno, es que te lo bajo a un terreno muy práctico y luego de una manera que todo el mundo lo pueda entender. Igual que los libros, todo lo que intento escribir y divulgar, quiero que tú puedas entender lo que si lo sabes, pues te va a resonar mucho. Es pero un si lenguaje no, sencillo. Sí, muy bajada. A mí hay de unas neuronas que quiero hablar, que me apasionó el nombre que le pusiste. Me encanta. ¿A que sí? Neuronas Netflix, por Así favor, no se te van a olvidar. Es que es buenísimo. Es que yo quería que pudieran entender el símil porque es muy chulo. Pues hay varias áreas de tu cerebro que hay neuronas que están sanas pero no están activas, ¿no? Tienes unas que están activas, otras que se pueden degenerar sin que te des cuenta, pero donde está el motor de todo el meollo es en esas áreas neuronales que están muy sanas, pero son lo más vago del reino. Entonces, ¿cómo hice yo? Digo, bueno, vamos a ver cómo puedo explicar esto. Pues muy fácil. Cuando tú estás encantado sentado en tu sofá viendo series, ¿no? Entonces ves un capítulo y otro. Y estás disfrutando de ese momento y de repente te aparece un pedazo de cartel en la tele. ¿Está usted seguro que quiere continuar? Y te quedas en shock diciendo, ¿pero cuánto tiempo llevo aquí sentado para que me esté diciendo la tele si quiero continuar con el siguiente capítulo? Entonces, ese momento de estoy súper disfrutón haciendo lo que me gusta es una neurona Netflix. Está en su sofacito, con su cañita, viendo esfuerzo pelis físico. Que como nadie me avisa de que me necesitan, yo aquí sigo. Pero claro, yo tengo que decirle a esas neuronas, oye, espabilate que me tienes que venir a echar una mano cuando me bloquee, me ponga nerviosa, necesito ayuda. Tengo que crear nuevas redes neuronales contigo. Entonces, yo espabilo a las Netflix para que salgan del sofá, que no me interesa nada, y se pongan a trabajar. Entonces, lo bonito de esto es que ahí tenemos algo maravilloso en el cerebro, que es de esa manera ampliamos lo que se llama la reserva cognitiva, que es el plan B de tu cerebro. Imagínate que estamos hablando y de repente te me quedas en blanco, te bloqueas total, has pasado una mala noche, estás cansada o estás en público intentando dar una conferencia y estás nerviosísimo. Son las que necesitas para fluir con el caos. Exactamente,
Exactamente, Son mira, las que es la en vez de mejor Netflix respuesta. pasan a deportistas, ¿no? Exactamente. Se empiezan a entrenar y dicen, oye, que puedo echar una mano también, Claro. que tengo momentos de mi sofacito, pues sí, Sí. pero que si me necesitan allá voy, no me quedo ahí encantada hasta que me aparezcan los carteles, ¿sabes? Porque además el cerebro, cuando tú quieres hacer deporte, que eso le pasa a muchísima gente, ¿no? Él es vago por naturaleza, Pero tiene muchas absolutamente. Netflix. Tiene Muchísimo. muchas Netflix y todo lo que sea un sobreesfuerzo, gastar más energía, Salir de su porque zona de confort. enseguida, ¿no? Enseguida haces una cosa una o dos veces, patrón inconsciente. Entonces, Total. es muy ágil para algunas cosas, pero para otras te dice, ¿pero para qué? O sea, te va a traer un montón de excusas Siempre, para que no lo hagas. siempre. Porque es muy vago, pero es muy obediente. Exactamente. Entonces esa es la parte que es muy chula y ahí es donde está la famosa fuerza de voluntad. O sea, yo que entreno muchísimos días a la semana, evidentemente te puedo asegurar que muchos días me suena el despertador prontísimo y digo, Cata, o sea, ¿te quedas este rato aquí encantada de la vida y no te vas a entrenar? Pues por supuesto, y llevo años entrenando, pero ahí es donde dices, es que esto me sienta bien. Sí. Entonces cuando una persona no es capaz de hacer algo, no tengo fuerza de voluntad, para y piensa. Para y Claro. piensa, si tú te obligas a hacer, es que esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y punto, no lo vas a hacer. Pero si tú le das una herramienta a tu cerebro, esto me va a costar, porque levantarme pronto o cambiar un hábito no es algo fácil, pero necesito sentirme mejor en este aspecto de mi vida. Ya le estás dando al cerebro una herramienta, entonces ahí sí te obedece. Y que es muy fácil Y cambia. engañarle, ¿eh? Hombre, a ver, totalmente. Yo antes corría, antes de tener las rodillas un poquito de aquella manera, yo salía a correr y a veces tenía que hacer tiradas más largas. Entonces yo decía, bueno, no pasa nada, haces 1 kilómetro y luego vas viendo. Entonces yo me lo autoengañaba. Yo como me picaba sola, pues yo corría 1 kilómetro y decía, oh, pues estamos genial, venga, pues 1, 2, 3, Claro. hasta los que toquen. Y otra cosa que hacía, que ahora me dirás tú si tiene sentido o no, una vez escuché que tú cuando vas corriendo a veces se nos pone una cara de serios que parece que estamos en un funeral cierto. más, ¿no? Que disfrutando. Yo escuché, sonríe cuando Sí, corras. brutal. Y que te cambia todo. Pero claro que te cambia, querida. Pues por eso también es un impacto que hace mucho la música. Cuando tú sonríes, aunque sea de manera forzada, la cara tiene una conectividad enorme, o sea, de las mayores zonas del cuerpo humano que conectan a nivel neuronal con el cerebro. Y justamente en la zona oral, la orofaringea, o sea, todo lo que es tu boca, tiene muchísima conexión. Entonces, cuando tú sonríes simplemente tirando comisuras hacia arriba, aunque Sí. lo hagas en plan estoy haciendo el ridículo, esa sensación de tirar comisuras hacia arriba, el cerebro lo interpreta como hay buen rollo aquí. Esto Entonces es bueno. esto es sano. Claro. Entonces esto es sano y ahí es cuando el cuerpo reacciona, porque muchas veces, a mí me pasa muchísimo cuando entreno y muchas veces pongo cara como de que voy a llorar y mi entrenadora me dice, ¿ya vas a llorar? Y yo... Y yo no voy a llorar. Y siempre me dice, pon cara, mucho más cara de fuerza, de enfado si quieres, como de puedo Sí. con esto, a no de... "Oh". Ostras, esto es muy interesante. Yo el otro día me enfadé un poco con mi chico entrenando y entrenamos mejor que nunca. Claro, porque Y también el das entrenador fuerza. estaba alucinando y decía, ¿qué os pasa hoy? Que estáis pudiendo más que nunca. Pues por eso te digo que lo que no tienes que hacer es no puedo, esto me duele, Sí. esto me cuesta mucho, la tristeza no va, pero cuando tú le sacas fuerza, una buena sonrisa que te da un buen rollo tremendo, yo siempre pienso mucho en, claro que puedes, Sí. y es un enfado sano, ¿sabes? Es Sí. como una fuerza Sí, que sacas de, sí. de empoderamiento de decir, Además pero vamos que a ver, sí, esto no va a como poder de conmigo". superhéroe. Eso es. Eso es, y esa manera de claro que puedo conmigo y ¡bum! Y lo hago, claro, te sale que vamos al 200%. Y es que la sonrisa tiene mucha magia no solo para nuestro cerebro, sino para cómo nos comunicamos con los demás, Hombre, para los tanto. líderes, para los equipos. A mí muchas veces me venían, Diana, necesito generar conexión, que el equipo confíe en mí y yo sonríe. O sea, lo Exactamente. primero sonríe. ¿Y cómo les cuesta, verdad? Uf. Siempre me dicen, ¿pero de verdad tengo que hacer eso? Pues que me siento fatal. Con clientes Y yo, nuevos, sonríe. en general con todo. O sea, Claro. tendríamos que hacer la práctica y a mí una vez, bueno, me ha pasado más de una vez, pero una bastante impactante. Y yo estaba en el súper y estaba haciendo pues la compra normal y se me acerca una señora y me dice, te he observado mucho y te he visto varias veces aquí y hay algo que me sorprende mucho y es que siempre estás con una sonrisa. Qué bueno. Entonces la miré y le dije, le agradezco mucho que me diga eso, pero una de las cosas que me gustaría que pensara es por qué le sorprende que una persona sonría. Qué y se me buena quedó pregunta. parada diciendo, wow.
Pues no lo había pensado, porque esto es algo que yo no suelo hacer mucho, me dijo. Y dije, pues esto es una de las primeras cosas que sería buenísimo que pudiera pensarlo usted, ¿no? Y me pareció muy impactante porque es verdad, ¿eh? O sea, es verdad. Y me pasan mensajes miles de, Cata, es que siempre estás contenta. Y digo, vamos a ver, ¿no? Cata tiene sus días tristes, llora, pero Cata trabaja en ella mucho. Entonces, si yo estoy mal conmigo, te lo voy a decir, oye, Diana, pues hoy estoy regu y voy a intentar trabajar mucho, pero no voy a estar en eso constantemente. Venga, elévate, rato, eso es. Un rato, sí. Permítetelo. Permítete estar bien y estar... Pero ¿por qué no me voy a forzar a mí misma a algo que sé que me hace bien, como es sonreír, ¿no? Sí que sí. Yo tengo un perro, un pug, que es un generador de sonrisas. Yo voy por la calle con él y todo el mundo, anda, tal. Y digo, o sea, es que sonríe más la gente viendo animales que a personas. Eso es verdad, ¿eh? Qué triste, tremendo también. Es verdad. O sea, hay una cosa que hago, una práctica que os animo mucho a que la hagáis, que es cuando vas caminando, pues por ejemplo, con el perro, sonríen. Sé tú la que sonría. Sí. La gente te queda mirando. Muchas veces no saben cómo responderte porque les parece hasta intimidatorio que tú vayas sonriendo. Termino hablando con todo el mundo, con el que tiene perro y a veces con el que no. Y a veces me dicen, es que eres demasiado simpática. Digo, es que a mí me gusta la gente. Es que claro, tampoco me dedicaría a lo que me dedico si no me gustase la gente. Yo estoy enamorada de todas las personas. Y hay algo también que me gusta mucho de esto de la sonrisa. Sobre todo también ahora yo qué sé, como en redes, que también está habiendo a veces como una tendencia a grabarte cuando estás llorando a lágrima viva. Ya, sí. No hay que me parece muy bien normalizar, pero yo sinceramente digo, pero ¿qué necesidad? No hay que ser extremista. Yo creo que, fíjate, lo más importante de una red social, y yo lo digo siempre, es la naturalidad. Pero la naturalidad de verdad. Es decir, no hay cosa mejor que tú conozcas a alguien fuera de las redes y la veas en redes y dices, eres igual. Igual. Eres lo que yo estoy haciendo ahora, tú y yo charlando, a lo que he visto en un story que haya podido hacer. Y eso es algo que se está perdiendo, ¿no? Se está buscando más, ¿qué es lo que da más repercusión? Eso es. ¿Qué es lo que va a hacer que me da...? Entonces, si esto lo pongo muy dramático o si esto lo pongo muy exagerado, que nos montan unas pelis de las vidas de lujo que luego no es verdad. O sea, entonces, yo creo que si tú logras ser natural, esa esencia es la que la gente va a captar. Si nos vamos al engagement, nos vamos a ir un poco a lo que son las noticias, con esos titulares dramáticos. Y luego hay un tema que escuché hace poco, que quizá tú me puedes decir si es cierto o no. Hace poco estuve en un retiro con un grupo con el que yo trabajo hace tiempo y sabes que hay terapia de la ira. Uh-huh. Y ya dicen que se ha descubierto que la gente que ha hecho terapia de la ira, luego lo que tienen es más ira. Absolutamente. Fíjate, es que, y me gusta mucho este tema también, claro, el cerebro no distingue la realidad de la ficción, ¿vale? Esto es muy importante. Y el cerebro además no olvida, sino que sustituye. Entonces, si yo tengo una persona donde tiene una rabia y una ira contenida tremenda, lo que yo voy a querer es ayudarle a liberar esa ira y sustituirla por algo que no sea ira. Uh-huh. Esa compensación, esa sustitución de pensamientos es súper necesaria. Uh-huh. Si yo tengo ira, saco la ira, pero trabajo en que tengas más ira y hago que te generes más ira, esa sustitución de pensamientos no está sucediendo. Porque ahí ¿qué está sucediendo? Estoy como diciéndole reforzando, al cerebro, ¿no? Exacto, que vale, libérate, pero vuelve a cargarte. Es como refuerzas una sinapsis, pistola, ¿no? Que metes una bala y pegas un tiro y hay otra bala que está ahí, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, en este caso, lo que le estás diciendo es tú está bien. Está muy bien que lo sientas, está muy bien que lo tengas. Más. Dale. Entonces no es así. O sea, algo que te haga soltar la ira es súper bueno, pero por Dios, luego compénsamelo. Porque si tú en una terapia de ira logras soltar la ira y que esa persona se libere brutal, no sigas con ira. Sustitúyelo por justamente algo que le genere calma, mucha paz, claro. mucho sosiego, o sea, una situación donde el cerebro diga, aquí sí que me encuentro. Y además eso no es tampoco muy natural. No. Generarte. No, o sea, una cosa es que tú estés en terapia y veas a esa persona que tiene una ira contenida. Yo el otro día además con un cliente pasó, soltó la ira, fuimos a mirar la misma situación y estaba igual. Entonces no es eficaz. Entonces trabajamos a través de otra manera y sí lo fue. Claro. No, total. Yo eso creo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Igual que cuando te pones en manos, tú lo has dicho muy bien, de gente que te lleve a hacer técnicas o te lleve a una parte más subconsciente o más profunda, de verdad,
tenemos que tener mucho cuidado y ponernos en manos de profesionales que sepamos que nos van a llevar bien, porque pueden reforzarte o no, o hacerte daño, ¿no? El cerebrito se va a creer todo lo que tú le digas que tiene que hacer. Total. Y hay una parte también fundamental que tú hablas, que es el corazón. La importancia que tiene el corazón hacia el cerebro y el cerebro al corazón, que ya se sabe que ya tiene más influencia. Esto de aquí. Es brutal, ¿eh? 200 milisegundos por delante va el cerebro mandando información imagínate, nuestro corazón. Normalmente decimos que el cerebro es la torre de control, que lo es, y comunica con todo nuestro cuerpo, pero que el corazón vaya 200 milisegundos por delante, o sea, que le mande más información el corazón al cerebro que el cerebro al corazón y encima antes, o sea, me parece brutal. Otra cosa es que el cerebro haga caso, porque no suele hacer mucho. Otra cosa es que hagamos caso, ¿no? Como a eso que a veces no se puede explicar. Esa intuición. Esa intuición. Y cómo a través de la respiración, que tú lo explicas muy bien, podemos tener como esa coherencia en todos nuestros sistemas. Sí, la respiración es un motor. Yo trabajo muchísimo diferentes técnicas de respiración. Es un motor de conexión brutal para nosotros mismos y con el corazón. Maravilloso. Y sin necesidad de tener que meditar muchísimo tiempo. No. Con 5 minutos al día ya los cambios son increíbles. Increíbles. Y eso es otro punto que para mí es esencial trabajar. Porque yo a lo largo de todos estos años, la meditación, yo llevo meditando mucho, se ha visto como, mira, yo no soy capaz de ponerme 45 minutos a estar con la mente en blanco. Yo es que estamos muy equivocados de todo esto. No, esto no es eso, ¿no? O sea, lo que tú tienes que aprender es a poner foco en ti, a escucharte, a entenderte. Entonces, yo hago como una rutina donde empiezo, jamás en tu vida has meditado, muy bien, jamás has hecho nada, fenomenal. Vamos a empezar por 1 minuto. Y tengo unas pildoritas que se llaman los minutos del día, que las tenéis todas en abierto, sé que las puedes encontrar en Spotify, en YouTube, en todas partes. 1 minuto al día, muy bien. Cuando ese minuto que parece increíble, me vas a decir, Cata, 1 minuto, digo, el cerebro no tiene noción del tiempo. Oh, qué interesante. Esto es muy importante. O sea, hay horas que se te pasan en segundos y hay segundos que te parecen horas. Sí. Entonces, si yo tengo a mi cerebro 1 minuto, donde ese minuto logro que todos esos 1000 pensamientos se queden aparcados, lo tengo que lograr. Cuando yo logro eso, ya estoy preparado para pasar a los 5 minutos, 5 o 6 minutos. Y hacemos lo mismo. Vamos a silencio neuronal, esos 5 o 6 minutos, que lo mismo tenéis todas las del mundo que queráis. 5 o 6 minutos donde voy a intentar y me van a venir los pensamientos, tengo que hacer esto, no sé qué estoy haciendo aquí, se me está haciendo larguísimo, muy bien, Cata me lleva esto, pero no me entero. Vale, pues yo te pido, ten el pensamiento y vuelve. Vale, ¿qué me dice Cata? ¿Dónde me está llevando? Y viene el pensamiento, vale, vuelve. Y vuelves. Y va a llegar un momento en el que esos 5 o 6 minutos también se pasen volados. Pero el proceso puede tardar semanas o meses, lo que sea. Y ahí ya podemos ir a 10. Y luego de ahí vamos a 15. Y luego de ahí vamos a 20. Y poco a poco vamos haciendo encrecher. Y luego ya vas a ser capaz, a lo mejor en años, no sé, a estar media hora, 40 minutos, 45 minutos feliz de la vida. Feliz de la vida. Ya está. Pero ve dándole posibilidades y no te cierres. El problema de querer todo ya. Siempre. Para antes de ayer. Y entonces me han dicho que es bueno meditar. Ya, claro, es que tengo que meditar media hora, ¿no? No. Empieza te con frustras, menos. Rechazas, no quieres. Y la percepción de avance tan importante a tu cerebro de me he puesto algo sencillito como objetivo, lo he conseguido, dopamina, siguiente, brutal. Pero contigo. Exacto. Eso es muy importante. Dices, oye, pues me ha pasado vuelo al minuto, voy a 5. Como retarte ahí, ¿no? Como dices tú, el cerebro es muy obediente. Sí. Si le hablas de una manera beneficiosa para ti y tú dices, quiero ir en esta dirección, va a ir Hablarte contigo. bonito es muy importante. Bueno. Cómo nos hablamos de mal, cómo nos autoexigimos, cómo nos decimos que no somos capaces, que nos encantaría pero no podemos, que no sueñes con eso. El cerebro necesita ilusionarse, Diana. Es que necesita ilusionarse, pero ilusionarse de verdad. Yo cuando me dice la gente, no, yo quiero que me toque la lotería, digo, vamos a ver. Sí, yo quiero o jubilarme. Digo, o sea, ¿qué es lo que realmente te hace ilusión? Claro. No lo sé. Pues vamos a buscarlo. ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que va a hacer? Hay un sistema en el cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente, que cuando realmente tú vibras con algo, te hace ilusión, algo te emociona muchísimo, se activa y va a estar constantemente buscando cosas que se le parezcan. Esta es la típica frase que muchos habréis escuchado de las mamis embarazadas que dicen que todo el mundo está embarazado, o me compro un coche maravilloso de un color alucinante. Ajá. Y de repente todos son iguales. No es, es en lo que te fijas. Entonces, claro. Donde pones la atención. Es que si tú no te ilusionas, si tú no te emocionas, el cerebro se va a ir a lo fácil, a los pensamientos, a la rumiación, a lo negativo. Toma el control. Yo soy una emocionada de la vida, como tú.
A mí me encanta. Hay una cosa que también me gusta mucho que he escuchado, tus 3 S. Ay, sí, por Ay, Dios. ay, ay, ay. Mis Eso 3 S. es... No puedes salir de casa sin las 3 Sin S. las 3 S. Sexy, sensual y súper especial. Así te tienes que sentir. Es mucho esto, ¿no? Así te tienes que sentir. Porque qué importante también el cómo... O sea, al final lo de dentro tú lo proyectas fuera. Total. Y lo proyectas de muchas maneras, Total. ¿no? Cómo comunicas, cómo te expresas, cómo te vistes. Sí. Entonces es tan importante esta parte. A mí me encanta. Porque si no también está dándote información de cómo estás. Total, y muchas veces cuando yo digo esto, dice, pero Cata, ¿cómo voy a salir, sentirme sexy, sensual todos los días y súper especial? Digo, pues sí, porque a lo mejor sentirte sexy es ponerte una camisa, una camiseta, algo que te gusta. Es sensual, pues sentirte guapo o guapa. O sea, vamos a ver. Y hacer ese algo toque por de ti. perfumito que te encante y súper especial es sentirte especial. Es que eres único y irrepetible. Eres perfectamente imperfecto. Pero es que no hay nadie exactamente igual que tú. Exacto. Aunque tengas un gemelo. Tienes es que que sois amarte- personas diferentes. Tienes que amarte así. Eso es. Entonces Bien. me parece tan bonito y yo digo mucho que se lo pongan en el espejo, ¿no? Para que encanta. las 3 S Sexy, estén ahí. sensual y súper especial. Totalmente. Y sonriendo. La cuarta. Y sonrisa siempre. Yo siempre digo que es la mejor medicina. O sea Sí, que... tú que has pasado por muchas fases distintas, has luchado en contracorriente, ¿hay algún mantra, hay alguna frase, un tipo de filosofía de vida para ti? Para mí es fluir con el caos. Aprender a fluir con el caos para no ir en contracorriente, que es mucho más tedioso. Sí. Pues mira, yo hay varios mantras, pero hay uno muy potente que me lo digo mucho a mí misma, es quiero, puedo y voy a conseguirlo. Creyendo, mirándome al espejo, hablándome a mí misma, que es una de las maneras más potentes de escucharte y más difíciles, porque tú te miras al espejo pero no te miras, ¿no? Simplemente estás pasando refilo, me lavo los dientes, me arreglo, no sé qué, pero cuando te miras al espejo, conectas tus ojos con los tuyos y empiezas a hablar. Es potente. Y cuando yo estoy así diciendo, venga, Cata, cáete y levántate, porque te caes, es un aprendizaje, levántate, constantemente me miro a los ojos y me digo esa frase que me llega hasta el alma y digo, claro que sí, claro que puedo, así que... El mantra para fluir con el caos. Eso es muy bueno, además encaja perfecto. Y es que es verdad que mirarte a los ojos cuando en un espejo y estar meditando mirándote a los ojos Buah, es potente. Muy potente. Y es que además es muy complejo, quitas la cara, no eres capaz, te sientes como súper raro. Claro, porque el cerebro está diciendo, oye, que te estás hablando a ti, que tú normalmente estás mirando el mundo, pero ahora de repente eres tú, yo mime conmigo y wow. Entonces es una experiencia preciosa y cuando ya logras hacerlo y lo mantienes, impresionante, porque no es, joder, qué ojeras tengo, hoy tengo mala cara, pues si te ves así, vale, venga, voy a hacer algo para sentirme mejor, Claro. Pero si estás en plan pibón y guapísima, oye, pues mira tú qué bien te ves hoy, te lo tienes que decir también, es que tienes que ser el amor de tu vida. Eso sí, mira, Es el que otro día tienes que serlo. una compañera de un curso en el que estoy haciendo, le veo un anillo maravilloso, le digo, ¿qué anillo más bonito? Es un compromiso conmigo. Qué bonito, ¿ves? Bueno, me impactó muchísimo. Así que para terminar, que no nos queda otra, yo pondré cómo te puede encontrar la gente en las distintas plataformas, por supuesto, pero dime algo con lo que te gustaría terminar para que en vez de que Ana sea la que pilote tu vida, seas tú la que tú pilotes la tuya. Pues mira, yo creo que si después de esta conversación tan bonita que hemos tenido conseguimos que todas las personas que nos ven y nos escuchan digan yo quiero ser el motor de mi propio cambio, yo quiero, de verdad, lo quiero intentar. Yo quiero. Exactamente, o sea que quedaros con, por muy mal situación que tengáis o preocupaciones o desbordamiento de vida o todo lo que te puede estar pasando, enfermedades, dolores, de todo, de verdad para y piensa y di, yo quiero ser el motor de mi propio cambio. Y comprométete y escríbetelo y póntelo en un papel ahí bien grande que se vea, en un post-it ahí delante, en el sitio que más pases en casa y empieza a serlo poquito a poco. No necesitamos correr, pero sé consciente que puedes y luego nos lo cuenta, que nos lo cuenten, ¿no? Que luego nos lo cuenten. Porque me parece que hay muchos post-it que se tienen que poner en muchos espejos, puertas y por todos los lados. Y esa parte de que recordemos que el camino se hace andando. Sí, es poco a poco, pero lo bonito del cerebro es que todo lo que tú vas aprendiendo se queda para toda la vida.
Y eso es algo que yo digo siempre. No es como vas al gimnasio, de repente dejas de ir, lo notas un montón. Aquí no. Sí. Aquí asientas a nivel cognitivo. Boom, boom, vas dándole y se va quedando. Y puedes hacer limpieza de lo que no te es útil. Por supuesto. Yo creo que eso es muy interesante también. Por supuesto. O sea, aquí podemos tomar las riendas, pero de verdad. Aquí tendremos que hacer un episodio 2 en algún otro momento. De cómo liberar todo. Sí, claro, todo porque es interesantísimo y, oye, me ha encantado tenerte a mí también, guapísima. Qué bonito. Ya sabía que iba a ser. La vibra la notas desde el minuto 1. Desde el audio que me mandaste. Desde el audio desde que empezamos a hablar por mensajito. Súper. Y qué bonito, me encanta además ese momento atrévete, ¿no? Sí. Hacerlo, por favor. O sea, atreverse más el no y ya lo disfrutar tenemos. más. O sea, a mí me encanta, inténtalo, pero atrévete. Si te dicen que no, pues te dicen que no, pero si te dicen que sí, pues aquí estamos. Efectivamente. Y luego conoces gente y luego abres campos y miras, ¿no? Yo solo encuentro gente maravillosa por el camino. En este fluir con el caos de la vida, lo que me ha enseñado es atrévete más, trabaja por atreverte más y disfrutar más, porque es con lo que te vas a quedar. Totalmente, que la vida son 2 días, literal. Literal. Y nunca sabemos dónde está el final. Para nada. Siempre tienes que tener como este momento que hemos hecho, nuestro momento burbujita. Sí, el mundo se para, hablamos, nos miramos, nos conectamos, no nos distraemos con nada y estamos aquí. Interesantísimo. Muchas gracias. A ti, guapa. Qué placer, ¿eh? Igualmente. Qué maravilla.